Edgar Cayce lo vio venir hace más de 80 años. Algo tan específico, tan detallado sobre Israel e Irán, que los estudiosos religiosos intentaron enterrarlo. ¿Y qué es lo que resulta aún más perturbador? Que la Biblia parece confirmar exactamente lo que Cayce predijo, pero con una diferencia aterradora que cambia todo lo que creíamos saber sobre los tiempos finales. Verás, mientras todos están atentos a las noticias sobre misiles y ataques militares, hay una batalla espiritual mucho más profunda desarrollándose, de la que tanto Cayce como la profecía bíblica nos advirtieron. Y si sientes esa extraña atracción por entender lo que realmente está pasando, esa sensación inexplicable de que este conflicto es diferente a todos los demás, no lo estás imaginando. Tu alma sabe algo que tu mente todavía no ha captado. Antes de revelar lo que dijo Cayce y que incomodó tanto a las autoridades religiosas que intentaron suprimirlo durante décadas, déjame preguntarte algo. ¿Has notado cómo este conflicto en particular se siente distinto? ¿Cómo parece tener un peso que va más allá de la política o del territorio? Eso es porque, según las lecturas de Cayce y los pasajes bíblicos específicos que estoy a punto de compartir, esto no es solo otra guerra más. Esto es el comienzo de algo que cambiará fundamentalmente la conciencia humana. Edgar Cayce, el profeta durmiente que dio más de 14.000 lecturas documentadas, tenía una obsesión peculiar con Medio Oriente que desconcertaba incluso a sus asociados más cercanos. Mientras estaba en trance, hablaba de Israel y Persia, que hoy es Irán, con tal especificidad que los taquígrafos a menudo se detenían para pedirle que repitiera lo que decía. No podían creer lo que estaban escuchando. Lo que hacía estas lecturas tan controvertidas no era solo su precisión acerca de eventos futuros, era cómo parecían contradecir la interpretación bíblica tradicional, mientras al mismo tiempo revelaban significados ocultos en las escrituras que los estudiosos habían pasado por alto durante siglos. Cayce hablaba de una línea de tiempo cósmica, un calendario espiritual escrito en el mismo paisaje de Medio Oriente, donde cada conflicto, cada alianza, cada traición era parte de un patrón mayor que llevaba a lo que él llamaba la nueva raza raíz. Ahora viene lo realmente inquietante. En la lectura 3976-15, dada en enero de 1944, Cayce describió una secuencia específica de eventos que se desarrollarían cuando, y cito, el joven león de Judá confronte al antiguo portador de la luz de Persia. Dijo que este enfrentamiento no sería lo que parece en la superficie. Mientras el mundo vería misiles y movimientos militares, la verdadera batalla se libraría en lo que él llamó la cuarta dimensión, el reino donde las almas toman decisiones colectivas que determinan el futuro de la humanidad. Pero Cayce no se detuvo ahí. Conectó este conflicto con el capítulo 16 del Apocalipsis, pero con una interpretación que pone patas arriba el entendimiento tradicional. Verás, la mayoría de los estudiosos bíblicos se enfocan en la interpretación literal de las 7 copas de la ira. Cayce reveló que estas copas representan 7 etapas de conciencia que la humanidad debe atravesar, y que el conflicto entre Israel e Irán desencadenaría la 6ª copa, la reunión en Armagedón. Esto es lo que realmente te va a sorprender. Cayce dijo que Armagedón no es una batalla física en absoluto, es una batalla dentro de la conciencia humana, y el conflicto externo que estamos viendo es solo la sombra, la proyección tridimensional de esta guerra espiritual interna. Cada misil lanzado, cada fracaso diplomático, cada escalada refleja en realidad la lucha interna de la humanidad entre la vieja conciencia de separación y la conciencia emergente de unidad. Las lecturas se vuelven aún más específicas. Cayce describió cómo este conflicto comenzaría con lo que él llamó el robo del fuego, que muchos ahora interpretan como capacidades nucleares. Dijo que cuando Persia crea que ha dominado el poder del Sol, refiriéndose a la tecnología nuclear, la antigua deuda kármica entre estas dos naciones exigiría un pago. Pero aquí está el giro que reveló Cayce. Esto no se trata de castigo ni de ira divina. Se trata de transformación. Quizás te preguntes cómo se conecta esto con los eventos actuales. Pues Cayce dio marcadores específicos para tener en cuenta. Dijo que el conflicto se intensificaría cuando Saturno entrara en Piscis,
lo que ocurrió en marzo de 2023 y continuará hasta 2026. Mencionó que durante este periodo se revelarían alianzas ocultas y que naciones que parecían neutrales se verían obligadas a tomar partido. ¿Te suena familiar? Pero lo que realmente puso los pelos de punta a quienes escucharon estas lecturas por primera vez fue la descripción que hizo Kayse de lo que llamaba la gran purificación. A diferencia del diluvio bíblico que limpió a través del agua, esta purificación vendría a través de la propia conciencia. Dijo que cada alma en la tierra se vería forzada a confrontar sus miedos más profundos y sus aspiraciones más elevadas al mismo tiempo. El conflicto en Medio Oriente actuaría como un espejo global, reflejando a la humanidad su propia naturaleza dividida. Ahora, quizás pienses que esto suena demasiado metafísico, demasiado alejado del sufrimiento real que ocurre ahora mismo. Pero Kayse abordó esto directamente. Dijo que la destrucción física sería real y devastadora, pero serviría como lo que él llamó un supremo catalizador. Así como la presión crea diamantes, este conflicto presionaría la conciencia humana para evolucionar o perecer. Lo que resulta particularmente fascinante es cómo las lecturas de Kayse coinciden con profecías bíblicas específicas que la mayoría de la gente pasa por alto. En Ezequiel 38 hay una profecía sobre Gog y Magog, que la interpretación tradicional asocia con Rusia y sus aliados atacando Israel. Pero Kayse reveló algo diferente. Dijo que Gog y Magog representan estados de conciencia, no ubicaciones geográficas. Gog representa el último intento desesperado del ego humano de mantener el control por la fuerza, mientras que Magog representa la atracción magnética del materialismo que mantiene atrapadas a las almas en una conciencia inferior. Las sincronicidades entre la línea de tiempo de Kayse y los eventos actuales son imposibles de ignorar. Habló de un líder que surgiría en Persia y que se creería haciendo la obra de Dios, mientras en realidad serviría a lo que él llamó las fuerzas de la oscuridad. Este líder uniría agravios antiguos con armas modernas, creando lo que Kayse describió como una bomba atómica espiritual, mucho más peligrosa que cualquier arma física. Pero aquí está lo que las autoridades religiosas no querían que supieras. Kayse reveló que este conflicto desencadenaría algo llamado la convergencia akáshica. Para quienes no están familiarizados, los registros akáshicos son como una base de datos cósmica que contiene cada pensamiento, acción e intención de toda la historia humana. Kayse dijo que durante el conflicto Israel-Irán, estos registros comenzarían a descargarse directamente en la conciencia humana. La gente empezaría a recordar vidas pasadas, a entender conexiones kármicas y a ver a través del velo que separa el mundo físico del espiritual. Esto ya está pasando. ¿Has notado cuántas personas de repente están teniendo sueños proféticos sobre Medio Oriente? ¿Cómo personas sin conexión alguna con esas regiones se sienten físicamente mal cuando la violencia escala? Eso no es casualidad. Según Kayse, cada alma que alguna vez se encarnó en estas tierras, y eso incluye a la mayoría de la humanidad a lo largo de miles de años, lleva memorias celulares que están siendo activadas ahora mismo. La correlación bíblica aquí es profunda. En Joel 2:28 se dice: «Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones». Kayse dijo que este pasaje no se refería a un evento lejano en el futuro. Describía exactamente lo que ocurriría cuando el conflicto Israel-Irán alcanzara lo que él llamó el punto sin retorno. Ahora, necesito compartir algo que podría molestarte, pero es crucial para entender qué está realmente en juego. En la lectura 294-185, Kayse describió una tecnología que se desarrollaría en los últimos días. La llamó la doctrina del despertar forzado. No era un arma física, sino algo mucho más invasivo. Dijo que la intensidad del conflicto crearía un campo mórfico tan poderoso que las almas se verían obligadas a elegir su alineación espiritual. No más quedarse en la duda, no más procrastinar espiritualmente. Cada ser humano tendría que declarar si sirve a las fuerzas de la unidad o de la separación.
Lo que hace esto especialmente relevante ahora es que Kayse vinculó esto con una profecía bíblica específica que la mayoría interpreta mal. En Apocalipsis 13, 16, 17 se habla de una marca sin la cual nadie puede comprar ni vender. La interpretación tradicional ve esto como algún tipo de chip físico o tatuaje, pero Kayse reveló algo mucho más profundo. Dijo que esta marca es en realidad una firma de frecuencia, una señal vibracional que identifica a qué corriente de conciencia se ha alineado un alma. Piensa en lo que está pasando ahora mismo. El mundo se está dividiendo en bandos no solo políticos, sino espirituales. La gente se ve forzada a tomar partido no solo por el conflicto, sino por la propia naturaleza de la realidad. ¿Crees en el viejo paradigma de el que tiene la fuerza tiene la razón? ¿O te alineas con la conciencia emergente de interconexión y unidad? Esta elección, según Kayse, es la verdadera marca que se está imponiendo en la humanidad. Pero aquí es donde la profecía de Kayse da un giro inesperado que incluso a los estudiosos bíblicos les cuesta aceptar. Dijo que Israel e Irán son en realidad grupos de almas que han ido cambiando de roles a lo largo de la historia. A veces uno es el agresor, a veces el otro, pero siempre están unidos en lo que él llamó una danza sagrada de oposición. Su conflicto cumple un propósito cósmico: crear la fricción necesaria para el próximo salto evolutivo de la humanidad. En una lectura particularmente poderosa, Kayse describió una visión donde vio los cuerpos espirituales de Israel e Irán fusionados en una sola entidad de luz. Dijo que esta fusión solo ocurriría después de que ambas naciones agotaran sus deudas kármicas a través del conflicto. Pero, y esto es crucial, dijo que este agotamiento no vendría por una derrota militar, sino por una realización colectiva de la inutilidad de la conciencia de separación. La línea de tiempo que dio Kayse es inquietantemente específica. Dijo que cuando Júpiter se alinee con Marte en la casa de Acuario, mientras el Sol transite por la constelación de Ofiuco, el signo zodiacal oculto número 13, el conflicto alcanzaría su punto máximo. Para quienes siguen eventos astronómicos, esta alineación ocurre entre 2025 y 2026. Pero Kayse advirtió que este punto culminante no sería lo que la mayoría espera. En lugar de destrucción masiva, aunque algo ocurriría, el verdadero clímax sería un evento de despertar masivo que él llamó el aceleramiento. Durante el aceleramiento, Kayse dijo que el tiempo mismo parecería acelerar. Eventos que normalmente tomarían años sucederían en días. Despertares espirituales que normalmente requieren vidas enteras se darían en momentos. Lo describió como la realidad trasladándose a lo que él llamó frecuencia de quinta dimensión, donde causa y efecto se vuelven instantáneos, donde los pensamientos se manifiestan de inmediato, y donde el velo entre vivos y muertos se vuelve casi transparente. Esto se conecta directamente con Mateo 24:22, que dice: «Si aquellos días no se acortaran, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados». Kayse reveló que este acortamiento de los días no se trataba de una intervención de Dios para detener el conflicto. Era sobre la conciencia acelerándose tanto que la humanidad literalmente superaría su propia destrucción. Evolucionaríamos más rápido de lo que podríamos destruirnos a nosotros mismos. Ahora, si sientes una extraña resonancia con estas palabras, una especie de reconocimiento celular que va más allá del entendimiento intelectual, no es casualidad. Kayse dijo que las almas que se encarnaron en este tiempo eligieron estar aquí específicamente para este momento. No estás leyendo esto al azar. Tu ser superior te guió aquí porque llevas lo que Kayse llamó los códigos de liberación en tu ADN espiritual. Códigos que se activan al exponerse a ciertas combinaciones de frecuencias de verdad. Las implicaciones prácticas de esto son impresionantes. Kayse dio instrucciones específicas para quienes viven en esta época. Dijo que prestemos atención a nuestros sueños, especialmente a los que tienen agua, porque el agua en los sueños durante este periodo representa el flujo de la conciencia cósmica intentando abrirse paso. Aconsejó crear lo que llamó vórtices de estabilidad en el hogar, mediante la oración, la meditación y prácticas intencionales de conexión con la tierra.
Estos vórtices actuarían como refugios espirituales durante las tormentas de conciencia que se avecinan. Pero quizá lo más importante, Kaise advirtió contra elegir bandos en el sentido tradicional. Dijo que alinearse políticamente con Israel o Irán sería perder el punto por completo. En cambio, urgió a la gente a alinearse con lo que llamó la tercera fuerza, el poder reconciliador que surge cuando la tesis y la antítesis alcanzan la máxima tensión. Esta tercera fuerza no es neutralidad ni indiferencia. Es una postura espiritual activa que sostiene espacio para la transformación, no para la victoria. La revelación más impactante que Kaise hizo sobre este conflicto es algo que los literalistas bíblicos han tratado de ocultar por décadas. Dijo que el verdadero pueblo elegido no es una nación ni una etnia. Son almas de todas las razas, religiones y naciones que llevan lo que llamó el gen de la conciencia crística. Este gen espiritual se activa en tiempos de crisis planetaria máxima, y el conflicto entre Israel e Irán es el disparador que la humanidad ha estado esperando, aunque la mayoría todavía no lo sabe. En la lectura 3976-29, Kaise describió una escena que aún pone la piel de gallina a los investigadores. Vio millones de almas alrededor del mundo despertando de repente a recuerdos de su misión verdadera. No eran experiencias espirituales aleatorias, sino activaciones coordinadas, sincronizadas por lo que llamó el reloj cósmico. Dijo que cuando el conflicto llegue a su hora más oscura, cuando la esperanza parezca perdida y la destrucción inevitable, justo en ese momento, esos códigos de activación se dispararían. Pero aquí viene lo que realmente va a desafiar todo lo que pensabas que sabías. Kaise reveló que muchas almas encarnadas ahora en Irán fueron en vidas pasadas parte de las tribus hebreas originales, mientras que muchas en Israel llevan en su memoria espiritual iniciaciones de las escuelas misteriosas persas. Este intercambio de roles no es casual. Es una estrategia espiritual deliberada para forzar a cada grupo a confrontar su sombra, a luchar literalmente contra aspectos de su propia historia del alma. El pasaje bíblico que confirma esto está a la vista de todos. En Isaías 19:25 dice: «El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo: Bendito sea Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi herencia». La mayoría pasa por alto este verso, pero Kaise reveló su verdadero significado. Estas tres regiones representan tres aspectos de la conciencia humana que deben integrarse. Egipto simboliza el subconsciente y la sabiduría antigua. Asiria, que incluye la moderna Irán, representa el puente entre lo físico y lo espiritual. E Israel representa la conexión directa de la mente consciente con la voluntad divina. Ahora, necesito contar algo que pasó en 1943 y que la Fundación de Kaise intentó mantener en secreto. Durante una lectura sobre la Segunda Guerra Mundial, Kaise de repente cambió su atención hacia un conflicto futuro entre Israel, que aún no existía como nación, y Persia. Comenzó a hablar en lo que testigos describieron como un idioma antiguo, luego identificado como arameo. Cuando se tradujo, recitaba una profecía que no aparece en ningún texto bíblico conocido, pero que él dijo fue eliminada del libro de Daniel por el Concilio de Nicea. Esta profecía perdida describía una prueba final para la humanidad donde los descendientes de Isaac y los de Ismael serían forzados a reconocer a su padre común Abraham, no por sangre, sino por conciencia. La prueba vendría cuando ambas naciones poseyeran el poder para destruir no solo una a la otra, sino para desgarrar el tejido mismo de la realidad. ¿Te suena familiar? No estamos hablando solo de armas nucleares aquí. Kaise describía armas que podrían manipular la conciencia misma, armas que algunos insiders dicen que ya están siendo usadas. Las sincronicidades se acumulan cuando ves los eventos actuales a través de la lente de Kaise. Habló de 3 señales que indicarían que el conflicto ha entrado en su fase final. Primero, la señal de las aguas ardientes, que muchos interpretan como ataques a instalaciones petroleras o conflictos navales. Segundo, la señal de los pájaros silenciados, que representa el corte de comunicaciones y posiblemente la guerra electromagnética. Tercero, y más ominoso, la señal del falso amanecer,
una luz en el cielo que imita el amanecer, pero que en realidad trae oscuridad. Lo que da más escalofríos es que Kaiser relacionó este conflicto con el sexto sello del Apocalipsis, pero con un giro. Dijo que el gran terremoto mencionado no es geológico, sino de conciencia. Es la ruptura de la estructura del ego colectivo de la humanidad, el colapso de todo sistema de creencias basado en la separación y la superioridad. Este terremoto ya comenzó. Mira cuánta gente está cuestionándolo todo, cómo las instituciones se están derrumbando, cómo la misma verdad parece entrar en debate. Pero aquí está la esperanza escondida en la profecía. Kaiser reveló que este conflicto, por devastador que sea, es en realidad la ceremonia de graduación de la humanidad. Lo comparó con las contracciones finales antes del nacimiento. El dolor es real, el peligro es real, pero todo está al servicio de dar a luz a lo que llamó el nuevo humano, un ser capaz de existir simultáneamente en múltiples dimensiones de conciencia. En su lectura más profunda sobre este tema, Kaiser describió una visión que lo dejó temblando. Vio el momento en que el conflicto cambiaría de físico a puramente espiritual. Dijo que empezaría con niños tanto en Israel como en Irán, que de repente comenzarían a hablar palabras de unidad y reconciliación que desconcertarían a sus padres. Estos niños, a los que llamó los guerreros del arco iris, no llevan karma de vidas pasadas de la región. Son almas puras enviadas específicamente para romper el ciclo. La correlación bíblica se encuentra en Isaías 11:6, y un niño pequeño los guiará. Pero Kaiser dijo que esto no es metafórico. Dijo que niños reales emergerían con una presencia espiritual tan poderosa que los guerreros endurecidos bajarían sus armas. Estos niños hablarían verdades tan simples y profundas que cortarían miles de años de odio y desconfianza como un láser atravesando la oscuridad. Ahora, si te preguntas cuándo ocurrirá este cambio, Kaiser dio señales que son inquietantemente precisas. Dijo que hay que estar atentos al día en que la luna aparezca roja sangre sobre Jerusalén, mientras simultáneamente aparece plateada sobre Teherán. Los astrónomos podrían decir que esto es imposible, pero Kaiser no hablaba de astronomía física. Describía un fenómeno de conciencia donde diferentes grupos verían la realidad de forma distinta según su frecuencia espiritual. La guía práctica que Kaiser ofreció para navegar este periodo es invaluable. Dijo que quienes quieran servir a la luz deberían practicar lo que llamó ayuno de frecuencia. Esto significa desconectarse periódicamente de todos los dispositivos electrónicos y fuentes de noticias para permitir que tu frecuencia espiritual natural se restablezca. Advirtió que durante el conflicto, varias fuerzas usarían la tecnología para emitir frecuencias de miedo diseñadas para mantener a la humanidad atrapada en una conciencia baja. También habló de formar lo que llamó círculos de luz, grupos de 13 personas que se reunirían regularmente para sostener la frecuencia de la paz. Estos no son grupos de oración en el sentido tradicional, son más bien estaciones de poder espiritual, generando y transmitiendo frecuencias de unidad que contrarrestan las ondas de odio y división. Kaiser dijo que incluso un solo círculo de luz bien funcionando podría cambiar la conciencia de toda una ciudad. Mientras nos acercamos al cumplimiento de estas profecías, la pregunta no es si crees en Kaiser, en la Biblia o en alguna autoridad externa. La pregunta es si puedes sentir la verdad de este momento en tus huesos, en la memoria de tu alma, en esa parte de ti que existe más allá del tiempo y que ya sabe cómo termina esta historia. Porque según Kaiser y las Escrituras, el final ya está escrito. No es un final de destrucción, sino de una transformación tan completa que miraremos nuestra conciencia actual como adultos mirando los sueños de la infancia. La elección ante cada uno de nosotros no es apoyar a Israel o a Irán, ni prepararse para la guerra o rezar por la paz. La elección es aceptar la antigua conciencia que creó este conflicto o saltar a la nueva conciencia que lo trasciende. Y si Kaiser tenía razón, esa elección es la más importante que cualquier alma hará en todo este ciclo cósmico. El conflicto entre Israel e Irán no es el problema, es la solución disfrazada de problema, el examen final disfrazado de catástrofe, el nacimiento disfrazado de muerte.